ya después de esto vamos a ver ya cosas ya aplicadas a la modernidad y que a mí se me va a hacer más interesante que ustedes desarrollen este tipo de análisis, porque pues va a ser más importante, ¿no? que ustedes trabajen con temas actuales. Pero esta es la base para que nosotros digamos, bueno, ¿por qué más o menos estamos delineando la sociedad de esta manera? Yo quería comentarles que es muy difícil aplicar un sistema puro del pensamiento social. O sea, es difícil aplicar un capitalismo total, es difícil un socialismo total, no comunismo, ¿no? Al final, como se pensaba a mediados del siglo pasado. Es difícil un positivismo total, un materialismo total. O sea, es complicado. Yo creo que se toman elementos que se pueden aplicar en las sociedades, ¿no? Y como platicamos la vez pasada del materialismo, pues las relaciones de producción en la economía, en este caso las relaciones de producción, ¿no? Y por otra parte la economía definen en gran sentido las relaciones de la sociedad, ¿no? Muy bien. También les voy a dejar una tarea al final. Vamos a una tareita. A ver, déjenme abrir el archivo. No está muy complicada, pero se la voy a mandar por correo. Permítanme. Estoy buscando, no lo encuentro. A ver. Nomás para que vean el esquema, que es básicamente aquí está, ya la encontré. Muy bien. Y la voy a compartir. Muy bien. Y se la voy a compartir para que la vean. Perdón, discúlpenme la espera. Aquí está, nomás para que la vayan viendo. Ok, ahí está. Ahí les comparto. Esta es la tarea. Se las voy a platicar ahorita al inicio de la clase para que la vayan más o menos racionalizando, que no es nada que no hayamos visto. Les voy a pedir que elaboremos un cuadro comparativo entre el positivismo, marxismo, funcionalismo, lo que hemos visto, ¿no? El estructuralismo y la teoría crítica, que es lo que vamos a ver ahorita. Así vamos a verla básicamente. Ya les mandé la presentación que yo estoy usando y ustedes pueden investigar por su parte en internet, en esta gran biblioteca, si quieren conocer más aspectos de estas teorías del pensamiento social. Una especie de cuadro, puede ser cuadro, como dicho propiamente, como es, o puede ser un cuadrante, una hoja, como ustedes quieran poner información, donde se destaquen los teóricos representantes de cada una de las corrientes. Puede ser que siempre haya alguien, ¿no? Vimos a Durkheim, vimos a Comte, vimos a Marx, no nos metimos tanto con Engels, en materialismo, vamos a ver a Max Weber, entonces por ahí va la cosa. Destacar los teóricos representantes de cada una de las corrientes. El surgimiento histórico es como decir en qué momento surgió. Creo que comentamos, y alguien me preguntaba, profe, ¿qué es la ilustración, el renacimiento? Son contextos históricos, o surgen por algo, ¿no? Son rompimientos sociales a veces, ¿no? O por qué surgen estas corrientes del pensamiento. A veces las corrientes del pensamiento surgen generalmente para contrarrestar una forma de pensar que se venía dando, ¿no? Por ejemplo, el materialismo que se deriva del marxismo surge de una crítica al capitalismo, ¿verdad? Entonces, veían las fallas, las anomalías del sistema implementado y alguien, perdón, y alguien surgía y decía, oye, mira, hay que hacer las cosas así para que funcionen. Cosas así, ¿no? Para que lo entiendan en cuanto al surgimiento histórico de la corriente, ¿no? Evidentemente, los conceptos que se manejan y los principales aportes teóricos o postulados, ¿no? Los aportes teóricos, es decir, lo que analizó el autor, es decir, esos comportamientos se dan o son los mejores que se deberían de dar, que viene a ser como la aportación teórica. Entonces, yo pensé en algo así. Si ven, aquí está un cuadro donde se define la corriente a la izquierda, y hacia la derecha, pues ahí pueden poner los teóricos, el surgimiento histórico, conceptos y los aportes. No necesariamente tiene que ser de este tamaño, ¿no? Pero es la idea, más que nada, para que ustedes lo vean gráficamente, ¿no?
para que no se quiebre mucho la cabeza. Puede ser en cuadro, puede ser como ustedes quieran, pero va a ser tarea para entregar. Me entregan hasta el lunes, por favor. A los otros muchachos de derecho les di hasta el domingo porque un día antes se las pedí, a ustedes les doy un día después, hasta el lunes me la pueden entregar. Entonces, aquí vienen algunas indicaciones, que es básicamente la descripción de la tabla. Pero bueno, esta se la mando por correo para que la tengan ahí. Muy bien. Va a ser como una especie de ejercicio. Muy bien, eso es cuanto a lo que ya hemos visto. Pero muy importante va a ser que ustedes al final de la tarea, de cuadro, de como quieran llamarle, me hagan un comentario, una reseña personal de ustedes. ¿Qué piensan de estas aportaciones de estos teóricos? O sea, ¿qué piensan ustedes del positivismo? ¿Qué piensan del materialismo? O sea, vayan esculcando ustedes mismos en su intelecto, decir, yo creo esto, yo pienso esto, no sé, aventúrense a dar una opinión, porque seguramente más en psicología van a tener siempre que estar dando una opinión, dictámenes para elaborar marcos clínicos y cosas así. Entonces, les voy a pedir que al final de la tarea me hagan una aportación de ustedes de mínimo y máximo una hoja, una hoja, ¿no? Una cuartilla, lo que se le dice, ¿no? Analizando estas corrientes del pensamiento libremente, pero que vayan al punto, ¿no? Si quieren destacar algo, que vaya con esas líneas de pensamiento del desarrollo de la sociedad, de estos teóricos, de estos pensadores que han aportado tanto, me gustaría que ensayaran eso. Me gustaría que ensayaran una reseña, aproximadamente una cuartilla. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, adelante, muy bien. Entonces, la semana pasada pues no tuvimos tarea, los dejé descansar, ahora hicieron tareas de otras materias. Pues ahora sí vamos a tener esta tarea que va muy al punto de lo que hemos visto. Muy bien. Dicho esto, espero no haberos atarantado mucho. Jennifer, ¿qué sería? Estás bien concentrada en la clase, ¿verdad? Octavio, ya me aparecen en pantalla aquí ustedes, Cintia, por supuesto, los que ya saludé hace ratito. Muy bien. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Muy bien. Vamos a compartir aquí un mensaje. Vamos a compartir pantalla de lo que es la clase. Aquí está. Vámonos hasta... pasamos el materialismo, el funcionalismo también. Pues ya vimos el funcionalismo, ¿no? Que la sociedad funcione de acuerdo a lo que decía Emilio Durkheim, ¿verdad? Cómo las caracterizaba, primitivas y modernas. Evidentemente nosotros estamos en una sociedad moderna, ¿verdad? Y los elementos que tenga y que nosotros podamos asumir que son de nosotros. Pero como decía Marx, esta es una cuestión histórica, donde las relaciones de producción definen a la sociedad. Y pues también leíamos a Comte, ¿no? Que decía, bueno, él explicaba sus tres estadios, ¿no? Así, los estadios y cómo brincaba de uno a otro la sociedad para llegar al positivismo, ¿no? El teológico, metafísico, está este despertar, ¿no? de la sociedad. Y poco a poco nos van diciendo llegar digamos, al funcionalismo, donde se pone principal atención a la división social del trabajo, la especialización productiva, pero el funcionalismo también decía que se presentaba una paradoja, ¿no? Que existe, dentro de un contexto funcionalista existe mucha libertad de acuerdo a los postulados de Durkheim, ¿no? Que era el defensor del funcionalismo. Lo que puede generar, o sea, la paradoja es que dices, tú soy libre de hacer lo que yo quiero, pero te puede generar riesgo de anomia o disgregación social, ¿verdad? Ustedes preguntarán, bueno, pues, ¿qué significa anomia?
ausencia de leyes, ¿no? O sea, que nadie respete leyes por el exceso de libertades, ¿no? Y esa libertad o individualización, perdón, se puede convertir en egoísmo. Así como decía Thomas Hobbes, que platicamos al principio de la materia, allá en mediados de agosto, de que decía que éramos egoístas, que éramos, por naturaleza, nos queríamos unos a otros, hacer daño, ¿no? Que era la naturaleza del hombre, y Rousseau decía que no, que el hombre era bueno y que la sociedad lo corrompía. Y cosas que ustedes mismos me han dicho a mí. Entonces, esta paradoja, espero que entiendan estos términos, me imagino que sí los comprenden, ¿verdad? Paradojas, anomia, sé que no la sabían, es ausencia de leyes. Entonces, este exceso de libertad podría llevarnos a esta paradoja, es decir, en vez de que la sociedad sea libre y feliz, podría convertirse en egoísta. Y les voy a decir una cosa, yo creo que no estaba tan equivocado Durkheim, yo siento que la sociedad sí se está haciendo un poquito más egoísta, como tipo los gringos, ¿no? Algo así, ¿verdad? Yo estoy grabando la sesión, o alguien la está grabando, Yo la estoy grabando, profe. Bien. ¿Quién dijo yo? Es que yo las grabo también, pero ¿se va a quedar grabada en el Teams ahí? Sí. Sí, ok, bueno, ok, está bien. Perfecto. No hay problema, no hay problema, se la pueden grabar. Adelante. Es que yo las grabo y ahorita quise grabar y alguien la está grabando, ¿no? Ok, perfecto. ¿Que no debe pedir permiso esta cosa? Algo así. Para grabarse. En fin. Entonces yo creo que desde los puntos del funcionalismo y la paradoja que se plantea, sí, sí siento que yo que puedo ver o tener un punto de referencia de mi generación, las generaciones duran, más o menos las contabilizan cada 20 años, o sea, cada 20 años es una generación distinta de personas, más o menos, por el cúmulo de pensamientos que traen distintos, ¿no? O se dice que cada 20 años las generaciones traen otras motivaciones distintas. Entonces, creo que sí, los individuos, hombres y mujeres, en lo que me ha tocado ver a mí, al menos en mi sociedad, sí, la tendencia es un poquito a ser más individuales, con un poquito de tendencia precisamente al egoísmo, ¿no? Un poco. A diferencia de la sociedad que me tocó a mí, ¿verdad? Que era un poco más solidaria. El egoísmo siempre ha existido, pero no es una cuestión que decidamos a veces nosotros, sino que la misma sociedad te empuja, ¿no? A ser un poquito más individual o individualizarte un poco más yo respecto de ti o de ustedes, ¿no? Tomamos poca conciencia del otro a veces, ¿no? Nos sucede. Y esto se puede verificar en la realidad, ¿cómo? Pues cuando tú sales a la calle y que caminas en la sociedad, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela, ahorita pues estamos metidos en nuestras casas, pero te das cuenta de la individualización, okay. Porque a veces ya la sociedad no tiene empatía por lo que le puedes ocasionar a otra persona, ¿ok? A eso voy. Se los comentaba hace tiempo, tirar basura del carro, o los mismos personas que manejan, que obstruyen a otras, lo de las colas en el banco, ahí en el centro, ¿no? Que hacen cola y que se meten algunos, o que algunas señoras o señores, ya tenemos, por ejemplo, las preferencias para los de la tercera edad, para los que tengan algún tipo de discapacidad, ya se tienen preferencias. Entonces
el resto de la población encaja en un digamos, en una especie de nivel donde pues todos somos iguales, ¿no? Entonces, ahí donde tú pierdes la empatía por el otro, o sea, la otredad, cuando no eres consciente del otro, es cuando podemos volvernos egoístas, ¿no? Podemos pensar en eso. Si nos atendemos esta reflexión del funcionalismo de Durkheim, de que sería una paradoja que entre mayor libertad, muchas libertades te pueden conducir a ese egoísmo, ¿no? Y a que a la ley la veas mal y que no tengas problemas con el respeto a la autoridad, cosas como esa, ¿no? Espero más o menos haberme explicado, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y a lo mejor ustedes no lo ven como yo porque nomás tienen un punto de referencia. Yo tengo dos. Mi generación y ahora soy de la generación de los adultos, ¿no? Pero también fui joven, entonces puedo tenerlo. No sé si esto les vaya a pasar a ustedes también cuando sean adultos, cuando tengan 40 años también. Si sea una cuestión normal y aceptable, o si sea una cuestión de que se cumpla la paradoja. O sea, de que dar libertades. Ahora, por ejemplo, estamos en una época de muchas libertades en materia de derechos humanos, se conocen de primera, segunda, tercera, cuarta, vamos como la quinta generación ahorita, donde poco a poco se han ido dando mayores libertades, ¿no? Entonces, no lo sé, sería un buen punto de debate, ¿no? Pensar pero para ustedes sería complicado porque no tienen más puntos de referencia, tenían que leer y leer algunos escritos, ¿no? Para saberlo. No sé si piensen algo respecto a esto, si tengan, a pesar de su corta experiencia, si puedan comentarme algo, por ejemplo. ¿Les gustaría comentarme algo? ¿No? ¿Cómo ven a la sociedad? Voy a hacer una pregunta, ¿cómo la ven? ¿Cómo creen ustedes que el exceso de libertades pueda conducir a la individualización de la persona? Es que yo creo que dentro de la libertad debe de haber responsabilidades. Y creo que como que se aparta el hecho de responsabilidad y libertad hoy en día. Más o menos así yo la veo, pues. Sí. Entonces, el hecho de que uno separe esas dos cosas se me hace como que ya no es libertad, sino que se vuelve como libertinaje, pues. Ya, pues, entonces, a lo que me han dicho, el libertinaje es cuando, pues ya de plano, como dicen, la libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Algo así va la frase. Muy bien, así es. No respeta eso. Y el libertinaje es como libertad, pero sin responsabilidades. O bueno, así más o menos lo veo yo. Entonces creo que hoy en día sí somos muy libres gracias a los cambios que hemos vivido y todo lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Pero sí como que poco a poco se está apartando el hecho de una responsabilidad de lo de una libertad. Pues, porque, no sé, por ejemplo, tú tienes la libertad de estudiar lo que quieras. Aquí pues nosotros elegimos psicología, por ejemplo. Pero muchas veces no se llega a cumplir con esa libertad porque no accedemos a la responsabilidad de estudiar diariamente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que se corrompe la libertad y se vuelve un libertinaje, algo así más o menos. Ok, muy bien, maestro. Está bien, parecía maestro, estaba hablando. Estoy de acuerdo contigo y puedo percibir que estás de acuerdo con lo que postula Durkheim. Porque entonces, o sea, hay que tener cuidado con las libertades, hasta dónde llegan, por lo que me acabas de decir, ¿verdad? Así, algo así. Y también hiciste referencia a algo que dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es una cuestión de derechos. Lo dijiste de otra manera, pues, pero aunque Benito lo dijo entre los pueblos y las naciones, ¿no? El respeto al derecho a la paz. Entonces, decir, hay que tener cuidado con los derechos, ¿no? Y las libertades para que la sociedad funcione. Y me gustó mucho tu análisis, creo que está muy bien. Me gustó. Muchas gracias por aportar, porque entonces estamos viendo que estamos aceptando que para que la sociedad funcione, sí debe de haber reglas. Habrá quien diga, los anarquistas, no, o sea, cero reglas, ¿no? Yo cuando estaba chamaco, pues estaba el rock, entonces la anarquía y todo eso eran
eran conceptos y temas muy... Pero pues imagínate vivir en una sociedad sin reglas, ¿no? Donde sean puras libertades y como dice Memo ahí, pues cero obligaciones. Entonces la ley te dice que puedes tener derechos y obligaciones, ¿no? O para tener ciertos derechos debes de tener ciertas obligaciones. Y ahí está la parte binomio, ¿no? Es como un binomio perfecto, algo así, ¿no? Muy bien. ¿Quién entró? Ana Daniela. ¿Qué pasó, Ana Daniela? ¿Dónde andaba? Estamos preocupados. Pues aquí, profe. Así nomás. Sí. Disfrutando el viernes. Está bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Respecto a las libertades en la sociedad, porque acuérdense que nosotros somos hermosillenses, vivimos aquí en Hermosillo, tenemos ciertas libertades, pero también tenemos ciertas, o sea, de derechos, estamos acotados también, porque así decidimos vivir, y eso en términos coercitivos, como lo platicamos en la clase pasada, es la ley. La ley, y la ley es la expresión, fíjese, la ley, uno a veces lo ve algo lejano. No, pues la ley es el gobierno y ahí se le echan, ¿no? Los políticos o los funcionarios de gobierno. Pero la ley, jóvenes, es la expresión de la representación de ustedes, que si ya votan. Es una, o sea, los legisladoras y los legisladores crean leyes desde la perspectiva de que alguien les dio el voto para que hicieran eso, ¿ok? Nunca piensen que la ley es algo lejano para ustedes. Entonces, o sea, teóricamente nosotros podemos cambiar la ley a través de nuestros legisladores que nosotros los pusimos ahí. Entonces, por eso las reglas que están puestas ahí se supone, o sea, esa constitución política que es un manual del buen vivir, de la organización política de una sociedad, en este caso la Constitución mexicana, que la podemos tener ahí a un lado en el buró para dormirnos, ¿no? Porque leas el primer artículo y te caes dormido, ¿no? Mucha gente le pasa eso. Habrá ciertos temas y si se pone a leer un poquito más a fondo, van a entender por qué la sociedad trabaja de esa manera, ¿no? O sea, van a decir, con razón, o sea, esto no es casualidad, ¿no? Entonces, la Constitución establece que la educación, en su artículo 3, ahí dice cómo debe de ser la educación en términos generales, ¿no? Estoy hablando de las reglas, ¿no? Para que se entienda, no estoy hablando de derecho, sino estoy hablando más del pensamiento para entenderlo. Ustedes, psicólogas y psicólogos, les explico desde el punto de vista de la interpretación, de la comprensión. Es decir, esa Constitución no fue una situación espontánea. Esa Constitución, hablando de sociedad, es donde dice, es la receta, donde dice cómo debe de organizarse y comportarse la sociedad. Fíjense nomás, ¿eh? No es una cuestión de abogados, es una cuestión de interés general. O sea, los abogados y los expertos en el derecho y en las leyes la estudian a fondo para solventar problemas específicos entre particulares, ¿no? Pero también la Constitución puede ser un motivo de análisis de nosotros en lo general para entender cómo en 1917 hubo un puñado de personas comprometidas con la República que dijo, aquí están mis aportes, y luego se consolidó y se configuró ese documento, ¿no? Así decía, así queremos vivir, esta es la sociedad que nosotros queremos, y estas van a ser las reglas, ¿no? Y el que infringe las reglas, o que se llega a la disgregación social, o que sin haber las libertades que dice Durkheim, se pretenda ejercer libertades que no se tienen, bueno, ahí te va una sanción. Y todos estamos de acuerdo, o sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo que el que tenga 3 faltas tenga una sanción? Y si están de acuerdo, porque cada uno de ustedes hace el esfuerzo de estar aquí conmigo y estar en todos, le dirían, bueno, está bien, me parece justo que sean 4, 3 o 2, ok. Entonces ya tomamos una decisión y así es como se toman las decisiones de estas leyes y también cambiar esas leyes es una decisión que de manera teórica se toma desde abajo por una representación política que ustedes ya tienen, ¿eh? A partir de que tienen 18 años, habrá uno que otro que no tenga por ahí, una que otra, pero ya ustedes son ciudadanos. En cuanto cumple 18, ¡pum!, la Constitución, además ahí dice, ¿quiénes son ciudadanos mexicanos? Los que tengan 18 años, que tengan un modo honesto de vivir, es decir, que trabajes y que aportes impuestos y todo esto, ¿no? Entonces sí es importante no ver a la ley como algo lejano, ¿verdad? Me gustaría que lo vieran como algo que ustedes tienen mucho que ver en este sistema social, en el sistema social. Entonces no vean así como que, la Constitución es cosa de abogados, es cosa de políticos. No,
es cosa de todos nosotros. Es importante que se les quede impregnado en su capacidad de entendimiento. Yo creo que es bueno para que no tengan miedo de un día de querer participar y decir, sí, soy psicóloga, soy psicólogo, pero pues aquí la Constitución dice algo sobre cómo, muchas veces la Constitución no dice cosas específicas, pero es la base, por ejemplo, el artículo 123 de las relaciones obrero-patronales, que ustedes también van a tener mucho que ver, algunos psicólogos, porque hay esta psicología industrial, de alguna manera, da pie a la Ley Federal del Trabajo. O sea, el artículo 123 da pie a la Ley Federal del Trabajo. No sé si me explica. Y luego, disculpen, tengo que poner en abierto esta cosa, el celular. Y el artículo 3º, que habla sobre la educación en México, da pie para que los diputados aprueben la Ley General de Educación en México, ¿no? Y luego de ahí se desprende la idea para que en los estados se aplique. Bueno, los estados tienen sus constituciones propias, ¿no? Son libres y soberanos y cosas así. Es una pequeña clasecita que les di nada más para que entiendan que la sociedad camina con base o en torno a esta constitución política, que no es una cuestión jurídica nada más. Ustedes lean la constitución o lean un tema de la constitución, van a ver que no es difícil de entender. O sea, no es una cosa de abogados. Ya las leyes específicas, los códigos de procedimientos y todo eso sí, ya son cosas de cuestiones procesales, le llaman, ¿no? Que es procedimientos, ¿no? Que se llevan en un juicio y cosas así, en los juzgados. Pero la Constitución no. De hecho, la Constitución se debe tener el cuidado de que el lenguaje se entienda. ¿Quieres saber qué onda con la educación en México? Lee el artículo 3º, ahí dice, la educación será gratuita, laica, y la educación básica será preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y ustedes van a ir entendiendo por qué nos obligaban a ustedes a ir a la escuela. Ahí está todo. Cosas así, ¿no? No quiero asustarlos. Es que es importante que lo entiendan. La Constitución nada más. Es digamos, el guión de cómo, donde viven ustedes y yo, ahí dice cómo se supone que alguien que nos antecedió, dijeron ellos, así la sociedad va a funcionar. Y ya si la ven, van a ver que toma cuestiones de funcionalistas, algunas materialistas, ¿no? En cuestiones de trabajo, algunas positivistas también, y muchas de la acción social que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez algo de la Constitución con interés? No porque el maestro les diga. Pregunto. Nada. Yo creo que sí, pues no me acuerdo, hace rato ya. O sea, nunca les ha interesado. Bueno, es lógico y no. Fíjense que las sociedades desarrolladas tienden a preocuparse por, digamos, por cierto, independientemente sean psicólogos, ingenieros, químicos, físicos, matemáticos, a concientizar a la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos son muy patriotas y conocen muy bien sus derechos, ¿no? O sea, no me gusta comparar mucho, pero sí al menos retomar las cosas buenas, ¿no? En Europa, pues también. Y los países subdesarrollados, que generalmente muchos están en Latinoamérica y en África, tienen esa tendencia a no estar muy instruidos en ciertos aspectos que tienen que ver con la sociedad, pero que serían como de temática general. Es decir, por ejemplo, explico, hablando de sociedad, ¿por qué en la educación no se tienen temas sobre los derechos desde jovencitos para que ya ustedes cuando llegan al primero de carrera pues, tengan dominados ciertos aspectos, ¿no? Independientemente de qué carrera sea? ¿Por qué? Porque decir, ¿por qué no hablan de ética, de transparencia, por ejemplo, la transparencia, ¿no? O sea, si hubiéramos sido transparentes hace 50 años, fuera un país y una sociedad totalmente diferente, ¿no? Siempre escondiendo los datos de los gobiernos, ¿no? Siempre escondiendo datos y todo esto. Y por eso nos hicimos una sociedad o adquirió ciertas características. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Si de chiquitos en transparencia y luego uno cara de guat, ¿no?
y a poquito van diciendo, no, pues es que el dinero que tiene el gobierno no es de ellos, el dinero es de los impuestos y tienen ellos que darnos cuentas de todo esto. Entonces, lo que quiero decir es cómo el gobierno delinea, ¿no? O define más o menos qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad desinformada? Bueno, pues allá cuando están grandes, ya que tienen que trabajar, va a ser muy difícil que adquieran ciertos conocimientos. Pero si de chiquito les dices, ya llegan ustedes de que si algo quieren ocultar, oye, espérate, eso no es ético. Entonces, ahí va la cosa. Y la Constitución, apenas ahora, 10 años, empezó a incorporar estos términos de rendición de cuentas, de transparencia, cuando en otros países, o sea, desde hace 30, 40, 50 años, así han transitado, ¿no? A ser mejores sociedades. En fin, nunca me canso de criticar las cosas malas. Muy bien. Y eso que nomás iba a hablar de la paradoja, ¿no? Bien. Entonces, quedamos en eso de las libertades, el egoísmo, la individualización del ciudadano, donde pues, podemos ver qué tipos de derechos tenemos. Hay un derecho que es muy primitivo, que es más represivo, donde había ejecuciones de personas, o el famoso destierro, ¿no? El destierro era el expulsarte del país donde vivías, ¿no? Y vete porque pues, no queremos saber nada de ti, y luego después lo devolvían y cosas. Eso en el tipo de derecho primitivo. Durkheim decía que el tipo de derecho orgánico, que es el de la sociedad moderna, es más restitutivo, ¿no? Tratan de restituir el orden antes de que se cometan los delitos. Es decir, te digo, te pongo la ley para que no hagas esto. Incluso después, fíjense, después de haber cometido el delito, es restitutivo la sociedad que tenemos. Te meten al Cerezo, que es el centro de readaptación social, que le dicen Cerezo, la penitenciaría, o la Penny, que también queda bien cerquita aquí, vivo muy cerquita de la Penny. Te tratan de reinsertar otra vez a la sociedad, ¿verdad? Así hayas cometido un homicidio, que es terrible eso, te dicen, bueno, pero tienes la oportunidad, te metes 10, 15 años a la cárcel y luego puedes volver a salir, ¿no? Es increíble. Entonces, ahí nosotros podemos decir, a ver, Durkheim, estará bien ser restitutivos, o sea, dar tantas libertades. Por eso los criminales son felices, ¿no? Porque imagínense si fuera más primitivo y que dijeran, a ver, al violador lo vamos a fusilar. O sea, ahí está la dualidad, ¿no? Aquí en Sonora la última ejecución fue en 1950 y ¿qué? Híjole, no me acuerdo, 50 y tantos, hasta la foto tengo ahí. Ejecutaron a dos violadores y asesinos, porque violaron y asesinaron a unas niñas, a unas 2 niñas diferentes, en diferentes circunstancias. Y la penitenciaría estaba acá en Hacienda de la Flor, acá en Hermosillo, cerca del Cerro La Campana, y ahí los fusilaron enfrente de todos los reos, ¿no? Ese podríamos ser el tipo de derecho primitivo que nos comenta Durkheim, ¿no? Dentro de un funcionalismo. Entonces, Durkheim se pregunta, ¿funciona o no funciona el funcionalismo? Entonces dice, la modernidad, no, hay que ser restitutivos, no hay que ser tan salvajes y tan, ¿no? Y es bueno, pero ¿es bueno o es malo? ¿Ustedes qué piensan? O sea, sí, no. Y luego, por ejemplo, dices, no, hay que ejecutarlos, sí. Pero si tienes un gobierno corrupto, ¿qué tal si ejecutas a alguien que no tiene la culpa? Y le fabricas cargos que no son. Entonces ahí empiezan las dudas, ¿no? De si aplicar uno primitivo o uno orgánico. Ahorita se está optando por el restitutivo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, se te ocurre ir a Texas y se te ocurre matar a alguien en Texas, ahí sí son primitivos, ¿no? Sí saben qué pasa en Texas si haces eso, ¿no? Te dan la pena de muerte, ¿no? Pero Memo ya no es así con balazos, ahora te meten una inyección, ¿no? Porque hasta le salía muy cara la luz, ¿no? Cuando los electrocutaban, ¿no? Entonces ya mejor le meten una inyección. Entonces, esa es la explicación en la práctica, jóvenes. En un país desarrollado como Estados Unidos, dicen, restitutivo no, necesitamos no dar tantas libertades. En Texas, en Estados Unidos los estados son muy libres de legislar. Aquí, por ejemplo, en México, no, en el pacto federal que tenemos, oiga, no, un estado, por ejemplo, no puede tener pena de muerte porque digamos, la ley federal dice que no. Entonces, ahí desde el punto de vista de la sociedad que decía Durkheim, primitivo, restitutivo, aquí nosotros no podemos, tuvo México esa forma de aplicar digamos, las sanciones, ¿no? a personas que se disgregaban de la sociedad, vamos así como sociedad, y sale alguien y el Estado, que es al que le damos nosotros la autoridad, lo agarraba, a ver, espérate, vente para acá,
no queremos estos actos, estas actitudes, y te fusilamos, ¿no? Y bueno, pues habría que estudiar eso, ¿no? A ver qué tan efectivo fue el aplicar un derecho desde el punto de vista funcionalista primitivo y ahora el restitutivo, ¿no? Entonces, si están llenas las cárceles, pues, habría que cuestionar algo, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Les doy, nomás les suelto la mecha, ¿no? Muy bien, vamos a seguir, porque no me concentro mucho en los comentarios. Para terminar lo del funcionalismo, que es lo que estamos viendo, Durkheim tenía una noción de lo que es el Estado, ¿no? El Estado, amigas y amigos, es el aparato de la autoridad, donde están los poderes, ¿no? Donde se ejerce todo, y él tenía un concepto de esto. Para él no era sinónimo de conciencia social del Estado, o sea, no era como un reflejo de la conciencia de la sociedad, sino que es un lazo particular más bien lo veía como un lazo particular, un lazo, o sea, de la persona, no de la conciencia social, ¿no? Pero bueno, eso tendría sus asegúnes, ¿no? Un debate. Pero veía al Estado como el medio para cumplir con los objetivos de la sociedad, pues definitivamente, ¿verdad? Porque si nosotros le damos al Estado, a través de vía de impuestos, y lo que ustedes quieran, dinero, ¿qué es lo que mueve, ¿no? Este tipo de mercancía. Si recordamos lo que nos decía Marx, de que el mismo dinero es una mercancía, el Estado, como gran aparato, debe de ser el medio para que se cumplan los objetivos de la sociedad, que generalmente es el bienestar. Si un gobierno no te dice eso, estamos hablando que como sociedad no está bien plantada la idea. Todos los gobiernos deben de buscar el bienestar de las personas que forman parte de la sociedad. Todos los gobiernos. El bien común, el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hace que las energías se concentren en un solo punto, en un sentido? Pues es los recursos en este caso, ¿no? Los recursos hacen que nos muevan. Cuando ustedes van a buscar trabajo donde les paguen más, ahí se van a ir. Entonces, definitivamente, el Estado es el medio, yo diría que sí, para alcanzar, no total, pero sí para sentar las bases, ¿no? Yo pienso que la sociedad puede por sí misma, si es una buena sociedad, cumplir los objetivos, ¿no? De ser felices, de tener una familia, de no tener que robar, cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Ya que en este caso, desde el punto de vista de Durkheim, el Estado posee los medios, y claro que los posee. Una herramienta muy, muy importante que tiene el Estado, este gran aparato, es el brazo armado, ¿no? El uso legítimo de la fuerza, ¿no? El legítimo. O sea, nosotros no podemos usar la fuerza porque nos sancionan, pero el Estado sí puede. Puede meterse hasta tu casa, pero siempre y cuando tenga un fundamento, ¿no? Ahí intervienen jueces y cosas así, perdón, que dan órdenes, ¿no? Y que dicen, sí, ya puedes, porque ya tengo todas las pruebas de que hizo algo así. Muy bien. Entonces, para Durkheim, el Estado debe de adecuarse junto a diferentes grupos secundarios de la sociedad. Habla de gremios, que son como los sindicatos y grupos, asociaciones de personas que buscan un fin común o que tienen un sentido que apoyan una causa común en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, el Estado debe de adecuarse a ellos, ¿no? No ser como un Estado unitario que dice, yo tengo la razón siempre, ¿no? Cosas así. Como eran las monarquías, ¿no? El monarca, ¿no? Que eran estados en aquel tiempo que no se regían por leyes bien definidas, y si había algunas reglas, estas reglas no arropaban al mismo monarca, ¿no? Nomás para hacer la analogía, ¿no? Brevemente. Pues no tiene sentido ahora, porque cuando un presidente de la República toma protesta, lo primero que dice que protesta es guardar y hacer guardar la Constitución. Y en aquel tiempo los monarcas decían, no, pues, yo soy el rey, o sea, yo soy divino, ¿no? Cosas así. Entonces el Estado debe adecuarse. ¿Para qué? Para cohesionar estos objetivos individuales, o sea, los objetivos de cada uno de nosotros. Si bien podemos tener objetivos personales, al final deben de cohesionarse con los objetivos del Estado. Y para eso, los objetivos del Estado deben de ser muy buenos, los objetivos del Estado. Por eso es tan importante que esos planes de desarrollo sean bien dirigidos, ¿no? Y nosotros tenemos que preocuparnos por todo eso. Es decir, el plan de desarrollo, qué flojera, plan estatal de desarrollo. Oye, pero desde mi área, ¿qué se habla de la educación, por ejemplo? ¿Qué se habla de esto otro? Vamos en buen sentido. A ver, voy a ver qué pasó. ¿Cuánto le han invertido a
al área de psicología en Sonora. Por ejemplo, les voy a hacer un comentario de su área. No recuerdo qué diputado o diputada fue, yo trabajo en el Congreso, por eso conozco estos temas a fondo, que promovió un proyecto, se le llaman iniciativas cuando tú quieres cambiar las leyes, ¿no? Se llaman iniciativas, ¿no? Y ahí viene escrito, queremos reformar esto o adicionar una ley para cambiar una realidad, ¿no? Entonces, fíjense, me voy a poner aquí para explicarles esto. ¿Qué propuso? Dijo que por cada 300 niños en cada escuela debería haber una psicóloga o un psicólogo, ¿no? Entonces, no, pues sí, qué suave, ¿no? Claro, y vamos a ayudar al comportamiento y pues andaba muy de moda por decir, o sea, no moda, era tendencia, esta cuestión de que se estaba empezando a investigar por qué el déficit de atención y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues no, pues sí es necesario, y empezaron a nacer unos, ustedes deben de saber, los famosos USAER, ¿no? ¿USAER se llama? Sí, ¿verdad, Ana Paula? Sí, vamos a ver. USAER. Entonces, ¿qué es el USAER? Es como es un área para ayudar a la conducta, ¿no? Para encauzarla mejor, algo así, ¿no? En el comportamiento. Sí. ¿Sí? ¿Me puede decir mejor? No tengo yo el completo, ¿no? Me acuerdo que en mi escuela eran, por ejemplo, perdón, una maestra y una psicóloga que apoyaban a los niños con necesidades especiales, que los sacaban, o sea, se los llevaban, no me acuerdo si era una hora extra o sea, en una clase, se los llevaban a su clase y ver cómo iban en la semana y cosas así. Y en la secundaria también había, pero creo que no era de la misma magnitud, porque me acuerdo que en la primaria eran bastantes. Ok, sí. Fíjate qué buen punto. ¿Primaria o secundaria? Y tú, Juan, lo acabas de decir, o sea, tal vez ya en la secundaria no, ¿verdad? Creo que ya no era tan, no se veía tanto. O estoy equivocado. En la primaria sí sé que es casi obligatorio, ¿no? Sí, en la primaria sí había muchos niños, y en secundaria nomás vi uno o dos que iban de mi salón. En la primaria me acuerdo que iban de que como 7. Ok, muy bien. Educación básica, pues. Educación, pero fíjate, la básica, legalmente, Juan Francisco, es hasta la prepa, ¿eh? La básica. Fíjate, y qué bueno que lo comentas, porque cuando uno se va haciendo más profesional y con la edad y los estudios y todo esto, y vas interactuando cada vez más con cuestiones, en algún momento ustedes van a interactuar con cuestiones públicas. Y ahorita les estaba comentando, no sé si estabas conectado, que dije que la Constitución, fíjense, hay que ver las palabras, dice, chécate el artículo 3º de la Constitución, ahorita lo puedes checar ahí por internet. La educación básica será, y ahí te vas a ver, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Esa es la básica, ¿no? Entonces ya ustedes van a ir utilizando estos conceptos con mayor propiedad, dependiendo en el lugar en que estén exponiendo alguna idea, ¿no? Entonces, pero bueno, estaba hablando de temas de los psicólogos. Bueno, ¿cuál fue la propuesta de la iniciativa? La iniciativa es un papel que dice una diputada, un diputado, yo quiero reformar la ley de educación para adicionar que haya un psicólogo y una psicóloga por cada 300 niños. O sea, podía haber hasta dos psicólogos en una escuela grandecita, ¿no? De más de 600. Ok, bueno. No, sí, bravo. Sí, que se apruebe, claro, son cosas buenas. Pero nunca pensaron en decir, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar? ¿No? Porque tú como psicóloga y como psicólogo no te vas a ir por menos de unos, pues no sé, unos 15,000 pesos mensuales, mínimo, ¿no? Para que puedas, como profesionista, pues empezar y de ahí pues aspirar a ganar más. Entonces, pues no se pudo cumplir entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces uno dice, ¿y a mí como psicólogo qué me importa lo de la ley? Pues miren, fíjense eso. Ahí pueden haberse juntado un gremio de psicólogos y decir, a ver, vamos a ir a discutir con quien esté proponiendo y decirles, bueno, pues qué tan factible es que realmente se vaya a cumplir esto y qué tantas oportunidades de trabajo se nos van a abrir, ¿no? Entonces, no sé si sea importante este comentario, pero es algo que sucedió. Entonces, y ahí ustedes, como decía Durgen, los gremios y todo, pues ustedes se pueden agrupar en gremio también, no sé si ya están agrupados, y manifestar su opinión para cambiar una cuestión de la sociedad, de la realidad, a través de alguna modificación legal. Como la comida chatarra también fue una propuesta, es decir,
a la ley de educación es decir, ya no queremos que los niños coman tanta comida chatarra. Ok, vamos a cambiar esto. Prohibir la venta de sodas, bebidas azucaradas y papitas y cosas así, ¿no? Entonces, una diputada del PAN fue, me acuerdo, ¿no? Muy glamorosa ahí, ¿no? Y, ay, sí, pero yo no he visto que esa diputada apoyó mucho eso y que después de 10 años haya dicho, porque son diputados varias veces, hay diputadas, a ver, yo promoví esto y después de tantos años, estos son los resultados. Lo de los psicólogos, yo promoví esto y ya hicimos números y ya vimos que, bueno, de la propuesta original, pues se contrataron a tanto, se les paga un sueldo promedio a tanto, estas son las escuelas que tienen, ¿sí me explico? Entonces, es lo importante. Fue la Alejandra López Noriega. No quería decir nombres. Sí, no, es que sí sé quién es. Exacto, bueno, no estoy hablando mal de nadie, simplemente digo que si tú traes un tema, ¿verdad? No sé si coincidan conmigo. A ver, yo quiero que ya no alimentos chatarra. Yo no he visto que, o sea, tú como diputada o diputado, si yo propongo un tema, justo sería ver resultados a la luz del tiempo, ¿verdad? Decir, a ver, ¿funcionó o no funcionó mi propuesta de algo tan importante? Las niñas están menos gordas y menos gordos, obesos, se redujo la diabetes. O sea, hay que ser claros en eso, ¿verdad? No sé, aunque se escuche mal o duro. Pero decir, mi propuesta funcionó o mi propuesta no funcionó. Hay que modificarla y hacerla diferente. Entonces, la de los psicólogos, ¿qué pasó? O sea, ¿funcionó o no funcionó? ¿Se contrataron por cada 300 niños? ¿Cuál es el promedio de sueldos? ¿Se pudo? El Estado justificó porque la Secretaría de Educación es la que tiene que ver eso. Entonces, esa situación, creo que esa fue la punta de lanza. Motivó para que ahora cualquier diputado o diputada que quiera cambiar algo en la ley, primero le pregunte a la Secretaría de Hacienda si hay dinero para hacerlo. O sea, porque los psicólogas y las psicólogas y los psicólogos han dicho, pues qué bien, o sea, digo, es chamba, ¿no? Se abre un nicho, ¿no? Del mercado, ¿no? Decir, órale, pues, o sea, puedo tener la posibilidad de poner mi propio consultorio o puedo trabajar en una escuela también, ¿no? Entonces de repente, oye, pero la ley dice que tiene, o sea, sí, pero pues no tengo dinero. Entonces, fíjense que todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. Y todo es importante, y el Estado, que dice Durkheim, es el medio para concretizar los objetivos de la sociedad. Es muy importante ver cómo a lo mejor los países desarrollados son muy, muy puntuales en todo este tipo de cosas, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor la sociedad actúa de otra manera. Y les agradezco mucho que participen, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar porque si no, luego me clavo mucho en estos temas, ¿no? Luego, como trabajo en el Congreso, pues conozco algunos temas, ¿no? No sé si sean interesantes para algunos de ustedes esos temas, jóvenes, ¿eh? Me gustaría que sí. Bueno, ahí se va a quedar grabado de todas maneras para que alguien quiera volver a ver. Para Durkheim, del funcionalismo, la educación debe ser moral en valores sociales. Yo pienso que sí, es importantísimo desde mi punto de vista, ¿no? Pero sin exagerar, ¿no? Sin llegar a cuestiones religiosas, o sea, una moral ciudadana, está bien, ¿no? Desde mi punto de vista, porque luego ya pues, podemos llegar a otro tipo de cosas ya más de fanatismo, ¿no? No sé si en el Medio Oriente se profesan otro tipo de cosas que son, pues, son muy respetables, ¿no? Pero ahí es donde ustedes me van a tener que ver cómo ven ustedes a la sociedad, porque a lo mejor alguien lo puede ver desde el punto de vista teológico y es válido y puede tener sus argumentos. Alguien puede ser más laico, ¿no? Decir, no, yo estoy más con las ideas de Juárez, de separar, ¿no? Antes, por ejemplo, la iglesia estaba pegada al Estado y daban misa en las escuelas. Y en algunas escuelas privadas, porque las privadas tienen ciertas libertades, ¿no? Hablando de libertades de ahorita, entonces pueden ellos dar catecismo, cosas así, porque pues aquí domina más la religión católica romana, ¿no? Y ya pues algunas más, bueno, en fin, no conozco tanto yo religión, a ver, pero sí conozco esa separación del Estado y la Iglesia. Entonces, la educación, ¿cómo debe ser? A ver, ¿qué dice el artículo 3? Para que la sociedad funcione. Pues debe ser así, 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 así. Okay. Moral, perfecto. Debe haber un respeto a la ley desde el punto de vista educativo, ¿no? El conocimiento, el trabajo y la ciencia es básico. Positivismo, ¿no? Estamos observando rasgos del positivismo, yo creo, ¿no? Anteponer la libertad individual. Ok, bueno, ¿hasta dónde, no? O sea, sin caer en la paradoja, ¿no? Del libertinaje, como dijo nuestro compañero, creo que fue el Memo, y
Bueno, sí me gusta la libertad, porque yo mismo la ejerzo, pero ¿hasta dónde? Está bien, yo me voy a imponer hasta cierta libertad, es decir, como si usted dice, bueno, voy a salir con mis camaradas y me voy a meter a la 1 de la mañana, porque yo me impongo una regla moral, no es una regla legal, porque nadie te va a meter al bote porque te pasaste a las 1 de la mañana para ir con tus amigos, ¿no? Es una forma de chusca, ¿no? De decir hasta dónde llega, hasta dónde me impongo reglas, ¿no? Y cosas así. También para él, la solidaridad y fraternidad, pues habría que definir nada más qué es eso, ¿no? Solidaridad y fraternidad. Y la educación debe ser universal y pública. Creo que en México se cumple, ¿verdad? Bueno, habrá que preguntarle a la gente que está en lugares muy marginados si es cierto esto, ¿no? Porque los gobiernos siempre hablan cosas muy bonitas, pero no siempre, ¿no? También surge, fíjense, de su visión de la sociedad, tocó el tema del suicidio como algo importante, ¿eh? Fíjense, porque eso es un acto muy particular de una persona, ¿eh? Y el suicidio lo analizó, no lo vamos a ver a fondo, pero nomás lo clasificó. Puede ser por causas sociales el suicidio, o sea, era por causas sociales desde el punto de vista de él, más que psicológicas, es decir, le afectaba más la parte social que la parte individual, o de alguna manera las presiones sociales se insertaban en la parte psicológica del individuo, ¿no? Y para ello dijo, bueno, hay un suicidio egoísta, que es cuando la persona no está bien integrada al sistema social, ¿no? Un fatalista, que es cuando el sistema social es demasiado exigente en su estructura para con las personas, ¿no? Y ya te empiezas a agobiar mucho tú y pues ves las cosas de manera muy fatalista y pues llegas a eso. El suicidio altruista está también, es cuando el individuo está tan bien integrado al sistema que está incluso dispuesto a renunciar a sí mismo, a su individualidad, en pos del bien común, ¿verdad? Como es esta cuestión es la guerra, ¿no? Podría ser, ¿no? La cuestión de la guerra. Pues hay gente que va y da su vida, ¿no? Y que dice, órale, patriotas, ¿no? En algunos países, no sé, ustedes sabrán mejor que yo a lo mejor, pero para Durkheim había un suicidio altruista, ¿no? Y había un suicidio anómico, cuando se han desintegrado las normas sociales, ¿no? Cuando ya la ley no funciona, cuando ya no hay nada, como puede ser una crisis económica, la misma guerra, por ejemplo, podría ser la pérdida de un trabajo, o declararte bancarrota, o la imposibilidad de un futuro prometedor. Por ejemplo, la pandemia afortunadamente no motivó el suicidio fatalista, ¿no? O anómico, no sé, algo así. En fin, hasta aquí llegamos con el funcionalismo. ¿Cómo ven, compañeras, compañeros? Ya, ¿qué piensan? Tiene ideas interesantes, ¿no? Muy bien. Espero que no se me estén durmiendo. Alejandra, está en friega ahí con la computadora, ¿no? María Cristina, ¿no la había saludado, no, María Cristina? No, tiene el gusto de saludarla. Guillermo, sí, aquí Juan Francisco. Y a mí tampoco. Aquí, ¿dónde está? A ver, no te veo. Yanira no me ha saludado. ¿Dónde estás? ¿De Yanira? Sí. ¿Qué pasó? De Yanira, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tan chambeadora como siempre, mi estimada Yanira Armenta, ¿no? Bien trabajadora. Me da mucho gusto porque yo así me la llevé también. Pero pues, me da mucho gusto saludarte, Yanira. Daniela, muy intelectual ahí. Y dos muchachos ahí nomás. Es un salón que se caracteriza por ser más de mujeres, ¿no? O sea, son más, ¿no? ¿Cuántos hombres? Son como 4 o 5 nada más, ¿no? 5, ¿no? 5, ¿no? Así es. Somos 6, ¿no? 5. Bueno, 5 o 6 por ahí, ¿no? Cintia, ya te vi. Guacha, Memo, somos tú y yo, el Martín, el Alberto y el Oscar. Cuéntenme a mí también, ¿no? Entonces sí somos 6. Muy bien, pero he dado varias veces en psicología y se caracterizan por eso, ¿no? Pero fíjense que los salones de psicología me gustan mucho porque son muy trabajadores generalmente me gustan mucho, son muy cumplidos. A veces les encargo trabajos y el mismo día me los mandan, ¿eh? O sea, algunos, ¿no? No voy a mencionar nunca nombres, pero... Profe, ¿y los de derecho cómo son? Débora. ¿Los de derecho cómo son? No me preguntes eso.
no puedo ventilar, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y siempre cuando felicito a alguien lo hago abiertamente. Cuando quiero ayudar a alguien lo hago de manera personal. O sea, hay que cuidar esas cosas, ¿no? Acuérdense del escarnio, ¿no? Y lo que nos decía aquel, ¿no? Que puede ser una cuestión el breve, ¿no? Lo dije la vez pasada en la clase, ¿no? Pero pues queremos que no sea perdurar en el tiempo una situación de anomalía, ¿no? Pero sí se caracterizan por eso. Cada grupo, los de derecho cumplen, pero estoy muy contento con ustedes, es lo que puedo decir en cuanto a los trabajos, ¿no? Me sorprenden a veces que los encargo y para la noche o al día siguiente ya están ahí, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, no es lo mismo entregar rápido a entregarlos bien, ¿eh? Hay que ver eso también, ¿eh? O sea, sí, agradezco mucho la rapidez, pero también los leo, ¿no? Y también digo, muy rápido y bueno, pues yo encantado, ¿no? O sea, encantado, digo, uy, pues, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Muy bien. Vamos a pasar a el tema de la teoría comprensiva y de la acción social, que el mayor exponente de esta teoría es este señor alemán llamado Max Weber, o Weber, como dice ahí, le decimos Weber. Muy inteligente, muy al punto, filósofo prácticamente, donde tuvo dos obras muy interesantes, una se llamaba Economía y Sociedad y otra se llamaba, permítanme, me voy a mover un poquito. Aquí estoy. Es que yo tengo una obra de él, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es muy interesante, este señor como que acumuló mucho conocimiento para definir a la sociedad desde ciertos puntos de vista, ¿no? Entonces, lo basó en la acción social, ¿no? Para él, el principal representante, se le conoce como el principal representante de esta corriente comprensiva, ¿no? O de la teoría comprensiva de la acción, o la acción social, se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Para él el método experimental puede llegar a explicar todos los fenómenos naturales, ¿no? Pero existen otros tipos de fenómenos que no se agotan con su explicación. Es decir, una vez que aplicaste, podemos retomar cuestiones del positivismo, es decir, los fenómenos hay que observarlos y ser un poquito empíricos y experimentar. Entonces, y para completar el estudio hay que comprenderlos, ¿no? Por eso es la teoría comprensiva. Y luego te puedes preguntar, pues, ¿cómo puedo resolver dicha problemática, no? Entonces, para lograrlo se requiere un método diferente de las ciencias naturales. Por eso nosotros estamos estudiando ciencias sociales, precisamente. Entonces, este es el método, es el llamado comprensivo de las ciencias de la cultura o la que pertenece a las ciencias sociales. Se abocó mucho él a tratar de comprender estos problemas complejos de la sociedad que no se resuelven con una fórmula matemática, ¿no? Entonces, para Weber, para Max, la realidad no se puede conocer tal cual es, no se le puede conocer conceptualmente, sino transformándola, es decir, comprendiéndola, ¿verdad? Si la comprendes, la transformas y ya la conceptualizas, algo así, ¿no? Traté de no traerme todos los conceptos porque habrá conceptos que no puedan entender fácilmente, pues ahí me pueden preguntar, ¿no? A ver si les puedo ayudar, y si no, pues también tendría que entenderlos primero yo y luego ya se los transmito a ustedes, ¿no? Porque hay ciertos pensadores que es muy difícil leerlos, ¿no? Como Max Weber no es tan difícil, pero hay uno que se llama Jürgen Habermas, que es también alemán, y que lo lees y te quedas más cuestionado que cuando empezaste, ¿no? Cuando terminas de leer, ¿no? Pero para Max Weber, esto era la realidad. Cuando conocemos algo desde su punto de vista, no estamos ante una reproducción de la realidad, sino frente a una simplificación de la misma. Pensaba desde su punto de vista de esta teoría comprensiva. Por tanto, el investigador, porque él ya pensaba desde el punto de vista de un investigador social, en este caso, solo puede conocer la realidad en algunas de sus partes, ¿no? Acuérdense de los sistemas, ¿no? Y de los subsistemas, que todos tienen que funcionar para que todo salga bien. Entonces, esas son las partes, ¿no? De acuerdo con un punto de vista parcial,
Esa es del investigador. El investigador, casi como decía Marx, no puede ser neutral porque desde que escoge lo que va a estudiar ya está siendo subjetivo, ¿no? Entonces, para Weber, el investigador solo puede conocer, o sea, un punto de vista parcial. Parcial es el punto de vista de quien está haciendo la investigación. Por lo que las explicaciones que se ofrezcan de ella, de esa investigación, desde diferentes puntos de vista y distintos enfoques, es legítima aun cuando estas sean opuestas, aunque sean explicaciones distintas de una misma realidad, son legítimas. Fuimos a la misma fiesta, ¿no? Dan en cuenta que el Juan y yo, la Ana Paula y yo fuimos a la misma fiesta, y es legítimo lo que vamos a contar de lo que vimos, pero pueden ser opuestas las explicaciones que dimos, pero pueden ser van a ser subjetivas para cada quien, pero pueden ser acercarse a una pequeña objetividad de un gran conjunto. El universo es la fiesta, las individualidades son tú, yo, ustedes, nosotros, ellos. Explícame qué pasó, pasó esto, tú explícame. Son opuestas, pero ayudan a comprender el fenómeno. ¿Okay? Me gusta meter explicaciones así muy, a veces, no sé si caigo en lo burdo, porque a veces se entiende más fácil así que explicárselo desde un punto de... Ya en los trabajos ustedes lo aplicarán a temas más específicos, ¿no? Pero yo creo que a veces, así lo entendía yo más fácil, porque a veces cuando los maestros me hablaban con un lenguaje muy elevado, me da vergüenza preguntar a veces, no es cierto, no me da vergüenza, era bien preguntón, y pues, me gustaban los ejemplos sencillos, ¿no? Algo así. Entonces, para Weber, la realidad, ¿qué era la realidad, no, de él, o cómo la veía, ¿no? A través de sus ojos, ¿no? O la mirada, el enfoque, fundamentalmente era antipositivista, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea negativo, porque Weber lo explica por qué. Entonces, mientras para Durkheim descarta al sujeto, o sea, Weber descarta al sujeto como objeto de estudio y se va a la cuestión social, Weber lo hace su punto de partida, él parte del sujeto, de ti, ¿no? De nosotros, como sujeto de la acción social. Para Weber era lo más importante. Otros autores como que veían a la sociedad en conjunto, ¿verdad? Entonces podemos pensar que Weber es un poquito más pro-psicólogo, ¿no? Porque si partimos de la esencia de que el psicólogo estudia las conductas psicológicas, por tanto, subjetivas, individuales, ¿verdad? Algo así. Entonces el sujeto, nosotros éramos el punto de partida del investigador que va a construir la teoría social, ¿no? O que va a explicar por qué nos comportamos como nos comportamos en la sociedad. Entonces, lo social para Weber es complejo, y como no, ¿verdad? Pero esto lo pensó en 1900, a principios de 1900. Entonces, es complejo, es multicausal, sin duda, ¿no? O sea, es una esencia de muchas causas que interfieren y que podemos ya llegar a un modelo de sociedad, ¿no? Y no hay una evolución histórica lineal en una sola dirección, sino un conjunto de capas y conglomerados como puede ser, por ejemplo, la economía que te explique ciertas conductas. Y claro, pues sacó un libro que se llamaba Economía y Sociedad, y en la ética protestante, el libro que les enseñé, pues define la sociedad desde el punto de vista, combina aspectos religiosos de los protestantes y aspectos económicos del capitalismo. Me gustaría que leyeran a ver, porque pueden algún ensayo o reseña para que no lean todo el libro, y al que le guste mucho la lectura, pues se puede meter al libro. Entonces, así veía la realidad. Estos conglomerados, estas capas eran la economía. Acuérdense que la economía es un nicho, ¿verdad? La política es otro nicho. Ahí están los políticos, ahí están los economistas. La sociedad civil, pues ahorita tiene mucho auge, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, que van y piden sus derechos, las antiaborto, ¿qué más? Ayúdenme. Los de frena también pueden ser conglomerados y capas de la sociedad. Ahora son los ricos, ¿no? Curiosamente en México nunca se habían dado marchas de ricos, ahora serán ricos. En otras ocasiones eran los sindicatos, ¿no? Hasta marchan ahí, ¿no? En los desfiles y todo. Entonces, para Weber era interesante y definía la sociedad no de una manera lineal, sino con este conjunto de capas que están interactuando entre sí y en todo momento. Era lo principal. De hecho, hay un esquema, porque para Weber lo importante era la acción social, ¿no? Y para él, eso él definió
tipos ideales, le llamó, de la acción social, es decir, tipificó la acción social de acuerdo a sus características que tenía, ¿no? Esta acción social puede ser racional, puede ser tradicional o puede ser emotiva, y las clasificó cada una de ellas, ¿no? Dentro de la racional puede ser con arreglo a fines o puede ser con arreglo a valores. Los que ya leyeron la presentación pues pueden más o menos tener una noción ahí, ¿no? ¿Qué es esto? La acción social es la acción socialmente orientada cuando se tiene en consideración al otro y sus consecuencias. Ahorita estaba hablando con ustedes de que cuando comprendes que existe otra persona, te vuelves menos individual y te haces más fraterno y solidario, ¿verdad? Hablando de los términos del funcionalismo de Durkheim. Espero no revolverlos, pero bueno. Pero para ver, la acción social es esta acción socialmente orientada cuando se confieras al otro y las posibles consecuencias que pueden tener. Y parte dice, bueno, hay una acción social con arreglo a fines, es decir, tienes un fin. ¿Qué es esto? Lo voy a leer de ahí. Es la acción que más sentido tiene en la clasificación de ver o para él, la de mayor grado de racionalidad. O sea, es cuando, si vas a hacer algo, si vas a tener un acto, una acción, si lo haces desde el punto de vista racional, con arreglo a fines, es la que te va a ser más efectiva, por decirlo así, ¿no? O tiene mayor grado de racionalidad. En esta acción de la sociedad hay determinados medios, ¿no? Que pueden servir para vencer los obstáculos y obtener un determinado fin. Como por ejemplo, ¿perdón? ¿Alguien habló? Perdón. Se me hace que se activó el micrófono por accidente. Ah, ok, muy bien, perfecto. Prosigo. Bueno, está un poco lenta mi compu. Ahí está. Entonces, todos los sujetos hacemos acciones. Tú, Juan, tú, Memo, la Dani, todos, yo, Luis, tengo acción social todo el tiempo. Y Weber dijo, bueno, tus acciones sociales se pueden clasificar de esta manera. Por ejemplo, se pueden servir para vencer los obstáculos y obtener un determinado fin. Ustedes, por ejemplo, cuando terminen su carrera, su carrera, lo que aprendieron y ya el papel del título, van a ser esos medios racionales para solventar y resolver problemas racionales, ¿no? Por eso Weber pensaba, bueno, eso, o sea, en la práctica, un psicólogo que tenga más habilidades y capacidades racionales me puede garantizar un mejor resultado de un diagnóstico y una posible terapia para que yo cambie mi conducta, por ejemplo. Es una forma sencilla de explicarlo. Desde el punto, entonces mi fin, ¿cuál es tu fin? Aliviarme. ¿Y cuál es tu fin? Como el que va a arreglar eso con los medios que tengo, pues lograr un objetivo. Puede ser económico o puede ser profesional. Si no, mi objetivo es que si resuelvo esto, voy a cumplir un objetivo profesional, pero lo estás haciendo de manera muy racional. Entonces, cada quien tiene sus fines, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, hay una selección y elección de medio a fin, o sea, los medios y los fines, de modo que el resultado obtenido coincida con el fin buscado. Es decir, entre más racional sea, es más seguro que obtengas el resultado que tú quieres. Puede ser así como que muy sencillo de entender, pero no todos conocemos nuestras capacidades, nuestros medios, a veces no saben ni los fines que queremos. O sea, no tenemos un objetivo de decir, bueno, quiero tener acción social con arreglo a fines, pero ¿cuál es el fin que persigo? En fin. Para ver es el tipo de acción que en el mundo moderno va a reemplazar a todas las demás. Desde el punto de vista racional, pues yo creo que no queda duda sobre eso. Quién sabe, ¿no? También hay una acción racional con arreglo a valores, ¿no? Aquí es otra motivación, que significa la adecuación entre mi comportamiento y determinados valores propios, o sea, valores sociales. Acuérdense que pues, desde el punto de vista de la educación se puede ser moral, o qué tipo de valores tenemos, ¿no? Y ahí está una pequeña imagen, que la acción racional con arreglo a valores está determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético, puede ser religioso, o de cualquiera otra forma que se interprete propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, que muy bien. Entonces, esta acción del individuo, hombre, mujer, solamente persigue el resultado desde el punto de vista de valores y se aleja de lo racional, de tus valores personales. Es decir, voy a hacer esto, voy a ir así como las jornadas que hacían en algunas escuelas privadas para ir a ayudar a gente pobre, San Pedro, no sé,
cuando te guste. Porque tus valores te están indicando que esa acción que vas a hacer va a tener un resultado. No es racional, porque no vas a obtener un beneficio. Puede ser que tenga algún beneficio para una materia, no sé, algo así, pero más o menos por ahí va. Y hay infinidad de acciones con arreglo de valores, tus valores, pero que no tienen a veces un sentido muy racional o se aleja un poquito proporcionalmente, de manera inversa, a lo que podríamos llamar lo más racional, ¿no? Después está para él, desde el punto de vista de la acción social, racional, tenemos fines y valores. Y luego ya nos vamos a la tradicional. Si se fijan, hay un alejamiento aquí y de manera comprensiva, tal como se llama, podemos comprender que se aleja de lo racional, visto lo racional como lo más efectivo, ¿no? Entonces, la tradicional consiste en adecuar mi conducta a determinados usos y costumbres socialmente aceptados. O sea, no sabes por qué lo haces, pero pues lo haces, ¿no? Porque así es y porque así dicen que se tiene que hacer. Es menos racional y menos reflexivo que los anteriores. A mí me gustaba mucho un ejemplo ahí de que metían a alguien en un lugar y bueno, mejor lo voy a leer bien porque no quiero decirlo mal, pero era que alguien veía que hacían cosas y no sé ni por qué lo hacía y empezaba a hacerlo también porque todos los demás lo hacían. Entonces, algo así. Puedo mencionar la moda, por ejemplo, ¿no? La moda se puede aplicar para muchas cosas, ¿no? Para la ropa, ¿para qué más? ¿Qué modas en qué podemos aplicar la palabra moda? En acciones y actitudes. En acciones y actitudes, exacto, así es. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, en actitudes? A ver, está interesante. En actitudes podría ser... La única que se me viene a la mente es... Pero tradicional, Juan. O sea, sí, soy yo. Ah, sí, Tradicional. Sí, atiende al concepto, Juan, así como decir, o sea, ¿qué dice? Que es menos racional, pero es una moda. ¿Cómo podríamos decir que la sociedad está adoptando una moda tradicional y que a veces podemos decir que se aleja de lo racional, pero que es válido y funciona en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Actitudes, por ejemplo, me comentabas, ¿no? Ajá. ¿Qué podría ser, por ejemplo? O sea, actitudes que está tomando la sociedad, pero que sean tradicionales. Por ejemplo, voy a poner la lámina aquí. No, para leer, dice, consiste en adecuar mi conducta a determinados usos y costumbres socialmente aceptados. Fíjense que es lapidario, ¿no? Socialmente aceptados. O sea, la sociedad puede ser que no acepte ciertas cosas, ¿no? Entonces, no importa, o sea, que sea menos racional esta acción y menos reflexiva que las anteriores, ¿no? Que las que considera racionales, y podemos mencionar la moda. Por ejemplo, en cuestión de actitudes, una moda, no sé, a ver, será... Los pantalones rotos, por ejemplo. Los pantalones rotos, es una moda de ropa. Puedes no saber ni por qué los usas, porque no tienen un fin con arreglo a valores. Entonces se aleja de lo racional, no tienen un fin con arreglo a fines, y se va a lo tradicional. Entonces lo uso porque es tradicional, ok. Pero racionalmente no tiene ningún uso para mí. Nomás me gusta, ¿no? Es una moda. Podría ser, ¿no? El hacer memes, por ejemplo. ¿Qué será el hacer memes? ¿Qué tipo de acción será? Bueno, pero espérame, no. Todavía me falta la emotiva. A lo mejor está por allá, la emocional, ¿no? Entonces, dentro de la acción tradicional, ¿no? Que la hacemos por repetición y porque pues el otro la hizo. Casi me decía mi mamá, me acuerdo, y decía, ¿qué se avienta del techo? También te vas a aventar tú, que esto, que el otro. Entonces, muchos dichos de las instituciones familiares, ¿no? Tienen mucho que ver con eso, ¿eh? Aunque sean un poquito coloquiales, ¿no? Entonces, no se pone a pensar en vestirse de una u otra forma. En cambio, si se viste a la moda para evitar ser discriminado o rechazado, fíjense, qué punto de vista diferente. O sea, a lo mejor te vistes así para ser aceptado nada más. Qué terrible, ¿no? O sea, digo, a lo mejor ni siquiera a ti te gusta y tampoco racionalizas el por qué lo estás haciendo. Ah, pero como te ves igual que los demás, así como el conjunto, pues voy a hacerlo también. Aunque tendría cierta lógica, porque los pescados te parecen mucho, los pájaros y todo, y hacen todo lo mismo. Bueno, en fin, por ahí va la cosa, ¿no? La acción tradicional. Pero nosotros somos seres racionales, no puedo compararme con animales, porque ellos, desde el punto de vista de la ciencia, pues no actúan desde un punto de vista racional, ¿verdad? Muchos dicen incluso que no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? O sea, es interesante.
Pone Cortázar decía que un gato le pones un espejo y que no sabe qué es él, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, no puedo comparar así. Entonces, la moral la adoptan seres racionales, que somos ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, esta misma acción será racional con arreglo a fines, o sea, la de usar la acción tradicional para evitar ser discriminado podría verse como, ahí sí tiene un fin, ¿no? Pero ¿qué tan racional puede ser? Porque no sé qué tanto, vamos a terminar aquí con la emotiva. Desde el punto de vista, la acción emotiva o emocional, hasta hubo ahí una época que surgieron los emos, ¿no? Le decían por emocionales, ¿no? Algo así, ¿no? Por ahí, algo así, ¿no? Entonces, pero es anterior a ustedes, ¿no? O sea, no creo tocar fibras, ¿no? Ahí, ¿no? Nos tocó como por un año nomás. Algo así más o menos. Bueno, tenía sus características, ¿no? Muy dark. De la greña tapándole la cara y todo eso. ¿No? Tapando el ojo, aunque lo dejara todo colorado. Y ciertas actitudes, ¿no? Eran emocionales, ¿no? Entonces Weber, fíjese, ya prevenía esto, ¿no? ¿Qué acción es? Es la acción que se orienta por los estados sentimentales, y sin duda, ¿no? Y las pasiones de una persona. Es la parte más emotiva, más interna, ¿no? Interiorizada que tienes, como es el amor, el odio, la venganza, ¿no? Cosas así, etcétera. En realidad, tanto esta acción como las tradicionales han sido las típicas de la historia. Fíjense, curiosamente, desde el punto de vista de Weber, dice que hemos sido menos racionales, ¿no? Como sociedad. Entonces, y que nos han empujado más las tradicionales y las emotivas. ¿Puede ser? Entonces, y el preparar la racional con arreglo a fines es la propia de ahora, del mundo moderno de aquel entonces, ¿no? Entonces, yo no sé si aplicaría para este mundo moderno, para esta fotografía de este mundo moderno. Sería interesante, ¿no? Para esta realidad, pues, porque así lo llamaba él como una realidad. Entonces, de acción emotiva, o sea, por debajo de esta acción emotiva encontraríamos la acción no social, como la locura de amor, decía él, o el odio exacerbado, perdón, pueden convertirse en emoción violenta o alteración de las facultades mentales, en lo que se pierde el sentido de la... o sea, la acción emotiva puede tener ciertos matices no racionales, para no decir irracionales, no racionales, pero que también se puede perder el sentido de la acción emotiva cuando se sale de eso, ¿no? Por ejemplo, sentir amor es una acción no racional desde el punto de vista de Weber, pero que se acepta en la sociedad. El mostrar tu estado sentimental, ¿no? De una persona hacia otra, está bien, es una acción emotiva, pero pues ustedes saben perfectamente y se ponen a leer las noticias que hay gente que hasta mata a alguien por amor. Entonces dicen, esa es cuando entra cuando el sentido se pierde y que te sales de la sociedad, ¿no? Entonces ya entran ahí otras cosas como si va a haber sanción o esto, otro, desde el punto de vista de la acción emotiva, ¿no? Muy bien, entonces ahí nos podemos preguntar muchas cosas. Muy bien. Y luego ya vamos a entrar al tema de poder y dominación. Hasta aquí voy a dejar la clase, jóvenes, si consideran, porque ya es mucha información y necesito que también me hagan la tarea y todo esto. Entonces, hasta aquí, hasta los puntos de vista de la acción social de Weber, hasta aquí lo vamos a dejar de momento, ¿no? Nos vamos a dejar con el arreglo a fines, los valores, el tradicional y lo emotivo. Más adelante vamos a desarrollar un trabajo sobre eso, pero lo vamos a aplicar a la sociedad actual, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Ya para que disfruten su viernes. Ok. Bueno, pues les faltan más clases todavía, ¿no? Sí. Ok. Deyanira, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Ya se fue, ¿se fijan? Aquí estoy. Bueno. Ok. Pues me da mucho gusto saludarlos. Hasta aquí la vamos a dejar. No vamos a ocupar las 2 horas, porque creo que avanzamos mucho, o al menos hablé mucho, yo creo yo. Espero que me hayan entendido. ¿Se entendió? Sí. Sí, más o menos. Bueno, Sí. si más o menos se entendió, estamos bien, ¿no? Entonces, ok. Vamos a ver, dijo el ciego. Nos vemos el martes. Ahorita les mando el correo de la tarea, el cuadrito, para que gráficamente o visualmente digan, ok, así lo voy a hacer, o háganlo como ustedes quieran, pero que contenga los elementos que les digo, ¿ok? Y luego nos vemos el martes a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, no sé, el martes 2 de la tarde, y platicamos sobre el poder y la dominación desde el punto de vista de este señor Weber. Entonces, si lo consideran así, está llorando el niño ahí. Entonces, vamos a ver esto. Va a ser muy interesante, Weber. Va a ser muy interesante.
Bueno, no para todos, ¿no? Pero sí para algunos. ¿Cómo estamos? María Fernanda. Hello. ¿No te has saludado? ¿Sí o sí te has saludado? Dafne. Hola, profe. ¿Qué tal? María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. Hay una canción que se llama así, ¿no? Y me imagino que te han cantado. Juan, gracias por tus aportaciones tan puntuales. Memo también se me fue, pero pues, muy bien. Muchachas, no se queden atrás. Participen. Bien. Nayeli, no me deja ver el nombre, Nayeli, la cinta. Ana Paula, siempre, así, sí, digo, esta muchacha me está poniendo tanta atención, digo, se va haciendo. Entonces, espero que sí, ¿no? Y no se llama como mi hija. Ya saludé a Dafne. Daniela, de Nogian. Te pregunté que si eras de Caranea, ¿no? Ya te pregunté, ¿no? Porque tengo un amigo que es de Caranea. Bueno, ya no los molesto, la misa se ha terminado y nos veríamos el martes, si están de acuerdo. ¿Les parece? Amén. Amén. Bueno, jóvenes, mande. ¿Quién habla? De Yanira. Quiero ver si me puede agregar, por favorcísimo, algo a este Teams. O sea, no estoy aquí pues en el grupo de Teams. ¿No estás en el Teams? No, me tienen que marcar para poder unirme a la llamada. Ok, gracias por decírmelo. Qué bueno. No, pues amiga, o sea, tú eres indispensable aquí. Entonces, qué bueno que me dijiste. Y los demás... Sí, para poder hacer la grabación y así te doy. Claro que sí. Ahorita mismo lo checo. Aquí mismo no hay problema porque le pongo ahí, pongo tu nombre y rápido me lo están en el sistema, pues ya. Pero pues puede haber, si alguien también está en esa situación, me lo dice, por favor. Bueno, para que no se me pase nada. Pues ahí se está grabando. Ahí que le pique nuestra compañera que lo está grabando y les deseo un buen fin de semana.